¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les vengo a traer un nuevo gameplay de Budokai Tenkaichi Dragon Ball Z 3. Vamos a hacer el clásico team de Goku contra el team de Vegeta, pero para variar un poco decidí agarrar al Goku de Z. Pero bueno, gente, vamos a comenzar como siempre viendo la dificultad. Así que máxima dificultad: leyenda, profesional, no cabil, experimentado, novato, principiante. Voy a poner leyenda. Las transformaciones desactivadas porque la CPU puede hacer mierda todo, yo también me incluyo, y nos podemos transformar y hacer cualquier cosa rara. Pero bueno, mi equipo será Goku de medio, Super Saiyajin, por cierto, muy buena imagen. Veo que esto tiene imágenes así también del estilo del BT3 en algunos casos, lo cual está muy piola, la verdad. E incluso otra cosita es que yo iba a ver, porque yo no quería agarrar el Goku Seno, quería agarrar el de GT. Iba a ir a la referencia de personaje para ver si ese traje estaba, pero las multi-imágenes me salvaron y me demostraron que en este caso aquí está el Goku, sería traje 3, perdón, el Goku de GT, Super Saiyan 4 Limit Breaker. Después viene Goku Super Saiyan Blue, el de Super Dragon Ball Heroes, el Goku Super Saiyan 5 y por último Goku Ultra Instinto Dominado. Se entiende más o menos la temática, son como distintas versiones de Goku con su máximo poder. Acá Black Goku, el enmascarado, estaría re contento porque se potenciaría. No sé si saben esa historia de que el loco derrotó a una banda de Gokus y se reche todo el loco. Vamos a ver Vegeta GT, Super Saiyan Blue, Super Saiyan 5 y Hakaishi. O sea, el estado dios de la destrucción, Mega Instinto, Ultra Ego, como le quieran decir. Recuerden todos dejar ya su poderosísimo medu like y suscríbanse al canal a ver si podemos llegar al medio millón. Estamos cada vez más cerca. Le dan ahí al botón de suscripción y ya de paso le dan al like y se lo agradecería una banda. Son todos bienvenidos. Les doy un abrazo, la mano y le jugamos una partida al Tenkaichi 3 con cada persona que se suscriba. Ahora se suscribían 2 personas y esas 2 personas decían que no querían jugar conmigo. Bien, mapa de las islas y vamos a darle comienzo a esto. A ver cuánto vamos a llegar a Vegeta. No, para. Lo estaría chetando para el combate, ¿no? No, mejor lo dejo en 6. No, en 7. Ese número me gusta. Aunque mi número es el número 1. Así que bueno, gente, vamos a darle comienzo a esta batalla. ¡Vamos a pelear! De ninguna manera ese sujeto me vencerá. Muy bien. Ok, vamos a ver qué onda. En esta creo que tengo la versión que no tiene barras adaptativas, así que todos tienen barritas azules. Por lo tanto, esta batalla va a durar un poco, así que pónganse cómodos. Yo también estoy un poquito incómodo en la silla, de hecho tenía que acomodarme. Así que estaremos un rato jugando por aquí. Que este tema de las barras de salud, en este caso en mi ISO me dejó pensando mucho, porque yo no quiero barras adaptativas, pero quiero pensar cómo encontrar un balance entre que el combate no dure 7 horas entre 2 guerreros, pero tampoco quiero que con una técnica ya te derrote, así que tengo que colocarle más de lo normal, pero tampoco pasarme. Más o menos tengo una idea, pero bueno, eso lo iré viendo después. Ojo que más la agarre, no pasa nada, contraatacamos ahí. Goku empieza a atacar con todo, encara al Vegeta. Vamos a ver si aparecen esas barritas verdes. Ojo, me agarra para atrás, no pasa nada. Cuidado, ojo. Uy, cuidado, cuidadillo. Uy, no, hice mal, perdón, apreté el triángulo para arriba, no pasa nada. Nos recuperamos rápidamente, bien. Vamos, perfecto, vamos a ver. Mi acometida es la de Goku medio, Super Saiyajin, justamente ese es el personaje. Lo elegí con el traje de la saga de... sería a partir de la saga Saiyajin, por así decirlo, perfecto. De hecho, pregunta. ¿Ustedes en el modo historia cumplieron ciertos retos como por ejemplo ganarle a Yamcha? No, a Yamcha no, nada que ver. Ni siquiera está Yamcha como rival. Ganarle por ejemplo a Nappa con Ten Shin Han. O que este Goku medio le gana al androide 19. O por ejemplo, ¿qué otra batalla? O con Mr. Satan a Kid Buu. ¿Qué más? Cuidado. Hace un choque, dale. ¿Qué les parece? Por ustedes, recuerden, ni una plaquita menos. Giremos la plaquita despacito. Yo sé que a ustedes les gusta. Ojo, Goku le gana. Perfecto. A ver, sentido salvaje. Y tiene otro daño. Perfecto. El creador del mod lo hizo perfecto. Bien ahí. Vamos. Cuidado. Uf. Ese golpe de hecho hace referencia al golpe que le da al Android 19, me parece. ¿Qué otros combates pueden ser de modo historia? Por ejemplo... quizás Up ganándole a Baby Vegeta. ¿Qué más? Ojo, cuidado. Vamos a ver. Ojo, buena contra. Dale, contrapiso, bien, de momento lo estamos controlando desde el primer combate. Vamos a ver, perfecto. Uf, Dios, este combate de Goku contra Vegeta va a ser muy complicado. Vamos a ver. Me gustaría hacer otro choque más. A ver qué onda, cómo sale esto. Ojo, yo voy a hacer esto. Perfecto, está en inglés el texto, increíble. Vamos a ver un choque, por favor. Vamos a hacer un choque de poder, a ver si puedo. Porque quiero decirles algo, a ver si me sale. Pero claro, tengo que hacer un choque primero.
No, no, qué mal que le hice ahí. Quiero hacer la del R1. No, no, ojo. Uy, esta técnica. Ah, maldición, ojo. Bueno, me one-shoteó de una. Arre, cuidado, nos tomamos el palo. No creo, pero la verdad, fuera de joda, en el juego original hicieron muy bien el dañado de Vegeta. No, pero amigo, no puedo, Dios. ¿Me quedé? Ahí está. Eso lo quería hacer, apretar el doble R1 para irme rápido. Un choque, por favor, CPU. La gente lo pide, la gente lo pide. Please. No, no quiero hacer un choque, pero ya lo haremos. Bueno, y se come la técnica. Ya se cansó de vivir el Vegeta. Cargamos un poquito de aquí. ¿Qué otros combates? Me quedé pensando con eso. Goku Niño ganándole al androide 16. No, mierda, no, el gesto no, el gesto no. Mal momento. Bueno, menos mal que tenía sentido salvaje. Su último, no sé si será para choque. Vamos a hacer así de última, a ver. Quiero sacarme la fatiga de aquí. Cuidado, nos alejamos un segundo. Dale, que mi técnica es muy... Es recargable. Tenía que lanzar la última, amigo. Mala suerte. La última hacemos choque con Goku Super Saiyan 4 al Limit Breaker. Y con Vegeta Super Saiyan 4 al Limit Breaker. Que algunos denominan Super Saiyan 5. Vamos, muchachos. Pero bueno, la verdad este gameplay va a durar un poco, así que vamos a estar un rato hablando. Así que estoy contento también por eso, porque realmente subo un gameplay ahí hablando con ustedes, charlando de la vida. Ustedes si quieren contarme qué onda, cómo les va todo últimamente. La familia, los amigos, las mascotas, la escuela, el trabajo. Ojo, bueno. Listo, voy a acabar la piña. Me gusta mucho el sombreado de este Vegeta Super Saiyan 4 Limit Breaker. Y el de Goku también, se ve fachero. Aparte la fase 4 parece que le modificaron un poco el pelo. Creo que esa fase también te lo modifica, ¿no? Cuidado, ataque furioso, lo puede tener. Ah, maldición. Lo tenía nada más, era muy complicado. Pero bueno, no pasa nada, nos recuperamos rápidamente. Esa técnica no nos va a bajar mucha vida, así que vamos con todo. Ojo. Uy, qué buena. Muy buena combinación, la verdad. Ese efecto al último medio que se buguea, pero viola. Quedó muy bien. El fiebre. Neto gas el Vegeta. Dale, choque de meteoros. Vamos, 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 vamos. De pronto, si en un futuro en Dragon Ball Super harán que Goku y Vegeta se enfrenten a lo Majin Vegeta y Goku. Para mí, o sea, no sé si Goku, pero Vegeta tenía que volverse malo o algo así. Porque ya en combate de ese estilo con Majin Vegeta y Goku no creo que sea posible. Capaz de entrenamiento y todo eso, pero no sé. Quizás el final de Dragon... Ah, por cierto, ¿vieron lo de... bueno, que en teoría tienen que sacar un nuevo anime de Dragon Ball Super? Pero me puse a pensar, ¿cómo se llamaría la continuación de Dragon Ball Super? Poner un nuevo anime. Por ejemplo, fíjense, bueno, pasó de Dragon Ball a Dragon Ball Z, pues GT. Pero ¿cómo sería? Tendría que haber algo que ver con Super, ¿no? O sea, no sería Dragon Ball Super tal cual, sería Dragon Ball Super... Ojo, tiene un golpe de imagen, parece. Pero tiene fatiga aquí, vamos a probar eso. Con este Kamehameha por 10. Ojo. Buena animación. Que no me quiero sacar de tener golpe de imágenes. Hago una contra. Sí, tiene. Lo supuse. La fatiga de aquí lo revendió para eso. No pasa nada. Vamos a dejar un segundo. Cargamos un poquito aquí, muchachos. Y bueno, no sabría bien cómo se denominaría la continuación de Dragon Ball Super, amigos. Dragon Ball Super Duper. Era el clásico Dragon Ball Super 2. Es que Dragon Ball Super 2 que suena como... Teniendo en cuenta que ahora vendría lo de Moro, lo de Broly, lo de... ¿Qué más? Ah, what the fuck, ¿cómo lo gané? Pensé que lo tenía perdido. Lo de Granola, lo de Broly, lo de Moro. Tiene que llamarse Dragon Ball... Algo de Super, pero Dragon Ball Super... como vino lo de Dragon Ball Z Final... ¿Cómo era que se decía? Lo de la saga de Buu. Bueno, algo así, pero Dragon Ball Super... The Final algo, qué sé yo, algo así, tipo re épico. Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi, no, mentira. Vamos a ver, viene todo gas. Tengo la teletransportación preparada. Aquí vamos. Uy, no, ojo, uy, qué buena. Ojo, no. Tengo que alejarme, me parece. Esto me va a salir muy bien. Casi la saco barata. Diría Homero, cuando el Thunder se recalentó. Vamos a ver. Ojo, sí, y un momento. Bien, perfecto. Nos hacemos nuevamente. Esto nos baja mucha vida, amigos. O sea, al principio tuve no tanta ventaja, pero algo de daño le hacía ahora. Estoy un poquito complicado. Te gané en 5 segundos. Menos mal que fue para chetarme. Bien. No, pero la verdad hasta hizo... O sea, no jugué tanto como me hubiese gustado. Pero la verdad tengo que admitir que me gustó mucho. O sea, el jugabilidad se nota piola. No sé si el creador habrá pulido en ese aspecto el juego. Seguramente sí. Pero se ve muy bien, la verdad. Hizo, por ejemplo... Si pudiese, no sé, eliminar todas las ISOs y dejar una de las pocas que jugaría para siempre, esta podría ser una, tranquilamente. Está muy buena, la verdad. Vamos a ver, hicimos la temática de fusiones, pero me encanta porque es esa la temática, pero se agregaron más detalles. ¿En qué llama? Ojo, lo voy a chocar contra solo, ¿no? Sí. Hay cosas duras en la vida, pero el mapa del Tenkaichi 3 es de las cosas más duras, guacho. Y como fíjense que en el anime el escenario se destruye fácilmente, pero acá en el Tenkaichi 3 chocas contra esta parte y la técnica no como que... el escenario ni se inmuta en algunos casos.
Creo que se podría destruir el Tenkaichi 3, tipo si una ulti no le choca al oponente, pero choca contra el escenario, ¿no? Creería que sí. O sí tiene que hacer impacto contra el oponente. Ojo, esa pregunta. Vamos a ver. Vamos. Ojo. Ahí. Es que me gustaría hacer otro choque. Vamos a ver. Vamos a ver. Y de hecho, recordé algo en cuanto a Dragon Ball. Que vieron que Akira Toriyama hace un tiempo, desde la saga de la Batalla de los Dioses, había dicho de que quería como que Vegeta fuese el protagonista de alguna película. Ahora va a tocar para Gohan y Piccolo, que la verdad estoy muy contento por eso. Lo remarco. Pero él decía, quiero que Vegeta sea protagonista. Y muchos decían en la segunda película, de una de las teorías era que Goku se iba a volver malo y que ahí Vegeta iba a ser protagonista. Pero era como que... corto, ojo. Bueno. Que a ver si no me va a hacer un choque amigo, no sé qué hacer. A Sol se la lanzo. Espero que la se puse cope y tire para choque. No lo hizo. El contrario se chetó. Cuidado. Vamos. Bien. Ay, amigo. Esto puede ser... Quiero su choque para que quede épico, porque quiero hacer algo. Pero va a ser complicado si la CPU no me ayuda. Bueno. Le doy tiempo a la... Ojo. Cuidado. Bien. No. Lo detengo. No. Pensé que era una cometida que iba a lanzar, pero no. Están acá, muchachos. Ustedes tranquilos. Chill. El tío me sin controla. No, no puedes paldear. Maldición. Cuidado. Evasión. Ojo, otra vez no. Esto puede salir muy mal. Tuve que usar una contra, pero bueno, usé eso. Por favor, CPU, por favor. La gente lo pide, la gente está dejando ya su poderosísimo mole porque quiere un choque de poderes. Vamos. Ahí está, perfecto. Comente rápido, Goku, Vegeta. ¿Quién gana? Goku, Vegeta, rápido, ya. Vamos a ver. Yo he puesto que gana Vegeta. Oh, era re tramposo, ¿viste? Prefería perder vida antes que perder lo que había dicho. Dale. Quizá algunos comentaron Goku porque pensaron que yo le iba a ganar porque... porque ya había ganado anteriormente, pero bueno. No pasa nada. Ahora sí, vamos a derrotarlo una vez. Perdón por hacerlo tan largo, pero quiero también derrotarlo épicamente. Un par de piñas nunca está de más. Vamos. Ahí está, perfecto. Y tengo que admitir que hay algo que no les comenté, pero me sorprende tampoco que nadie me haya preguntado. XD. Así que igual lo voy a aclarar. O voy a decir la clásica de que dicen los youtubers, tipo, respondiendo a la pregunta que mucha gente me hicieron, que seguramente o no se le hicieron o le dijeron dos veces. Dos veces le preguntaron eso. Pero bueno, tengo que admitir que sí, yo fui invitado a un torneo que creo que era de youtubers, o bueno, o no sé si era cualquier persona podía participar, pero así un torneo de Tenkaichi 3, pero para pasarla bien, no para que sea algo competitivo. Y bueno, yo primeramente tengo que admitir de primera mano que yo no sé muy bien cómo se juega online al Tenkaichi 3. Toda esa época de que se descubrió con el Parsec y todo eso para jugar. Uy, estoy en el horno. Yo no estaba muy enterado de eso. O sea, toda esa parte me la perdí porque estaba concentrado en otra cosa. En los gameplays y pues propiamente en hacer mi ISO. Que eso, bueno, ya... Ojo, bueno, para que Vegeta se me está emocionando. Estoy en el horno, ¿no? Bueno, por lo menos no era una evasión. Digo, una técnica porque si no me dejaba ahí complicado. Aguantamos sin problemas. Vamos a hacer así. Bien. Uy, qué bueno. Y bueno. Yo, bueno, no sé cómo jugar y toda esa parte me la perdí. Ni siquiera yo busqué cómo hacerlo. El tema es que, bueno, me invitaron a ese torneo. No sé, como dije, no tengo ni idea si es algo de... tiene que ser youtubers así del Tenkaichi 3. No, del Tenkaichi 3 no, perdón, de Dragon Ball o todo eso. Pero bueno, me invitaron. Y... ¿por qué deja tanto suspenso, viste? Y bueno, al final le dije que no porque, bueno, como ustedes sabrán mayormente, a no ser que recién me conozcan, un saludo, un gusto conocernos, te doy la mano. Bueno, te daría la mano, pero tengo las dos manos ocupadas. Y la tercera también. Ah, porque tenía 3 manos, ¿viste? Bueno, ojo, qué buena esa. Este combate fue más complicado, ¿eh? Y bueno, de paso, les digo a ustedes que al final del video me gustaría que comenten qué combate les gustó más entre Goku de medio contra Vegeta Explorador o de los otros combates. Por ejemplo, ahora sí viene el combate, what the fuck. No tenía que hacer el traje de... Ojo. Se nos bugueó todo. Creo que podía pasar ese bug, me parece. Corte que a pesar de que cambiase los trajes, elegía el primero o algo así. Pero bueno, es Goku y Vegeta Super Saiyan Blue, así que bueno, es lo importante. Y bueno, Goku Seno, de paso. Cuidado, si fuese Vegeta Seno estaría piola, pero bueno. No pasa nada. Son pequeños bugs que tienen estas ISOs, que bueno, a pesar de que tiene multi-imagen y esas cosas, suelen tener sus bugs. Igual esas adiciones al juego están en beta, por eso pasan estos errores. Por ejemplo, si te fusionabas... ojo. Pero bueno, la cosa que eran bugs, así sigo hablando de mi tema.
Pero bueno, yo al final dije no, porque como ustedes sabrán, estoy con la ISO. Que de hecho, si tuviese que decir un porcentaje de desarrollo, voy... Ya a este punto, se podría decir que estoy cerca de la recta final. Estoy en el 90%, diría yo. Me arriesgaría y diría eso. Pero bueno, como quiero estar 100% centrado en eso, le dije que no. Yo agarro el Tenkaichi 3 solo para grabar de vez en cuando. Y para jugar a la ISO. Para avanzar a la ISO. Que muchas veces simplemente estoy en la referencia de personaje viendo el model. O en algunos casos pruebo las técnicas. O en otros casos modifico cosas del juego sin tocarlo directamente. Por ejemplo, no sé, imagínate que modifico. Esto no lo hago para ISO, pero imagínate que modifico el menú. Si bien puedo ver el desarrollo en el juego, simplemente lo abro para ver cómo se ve. Pero mayormente estoy fuera del juego. Pero bueno, la cosa es esa, que o hago muchos cambios y después los agarro todos juntos y los veo en el juego. Pero una cosa es que eso, yo agarro Tenkaichi 3 solo para esas cosas. Y pues bueno, la verdad yo quiero destinar mi tiempo a la ISO. De hecho por eso, perdón si no subo tantos gameplays a mi canal. Pero bueno, estar trabajando ahí me consume muchísimo tiempo. De hecho tengo que admitir que es muy... Capaz que suene, no sé si la elección de palabras correctas, pero suele ser medio adictivo. Porque hay veces que se me pasa el tiempo volando. Hay veces que incluso tengo hambre y no voy a comer porque estoy 100% centrado en eso. O que incluso tengo hasta lo básico de ganas de ir al baño, de tomar agua y me las aguanto. Aunque podría tomar agua sin problema, voy a ir al baño en 2 segundos. Pero estoy tan centrado en eso que me meto ahí a modificar y... No, ojo, cuidado. Y no... Y bueno, eso, el tema que la ISO me consume muchísimo tiempo. Y bueno, quiero estar... Tipo, si fuese, no sé, en la mitad del desarrollo o al principio del desarrollo, que es así, pero estoy en el último tramo y quiero terminar de una vez, amigo. Porque si bien en 2019 fue como la idea principal cuando se tomó en cuenta esto, fue más que nada en 2020 cuando se comenzó el desarrollo en bruto ahí de la ISO, cuando se comenzó con todo. Y cuidado. Justo están lanzando bolitas de energía. Y bueno, ya, por más que me guste, ya en un momento estoy muy cansado, amigo. Quiero terminar de una vez. Quiero obviamente que quede bien, es más que nada la prioridad. No es que quiero ya terminarla y si hay bugs ya fue, la lanzo, no. Quiero terminarla correctamente, pero hay un punto en el que ya me canso y quiero sacarlo de una vez. Y bueno, quiero estar 100% centrado en eso, por eso no acepté. Sé que era para un torneo, como digo, creo que era para pasarla bien simplemente, pero bueno. Mi objetivo ahora es ese, simplemente agarrar la ISO y terminar de una vez. Por eso no participo. Bueno, como remarco, nadie me preguntó, pero bueno, quería decirlo. Y bueno, por eso a veces, por ejemplo, no subo tantos gameplays. Incluso hay ciertos gameplays que subí que no son aleatoriamente desastrosos. Batalla de equipo, como por ejemplo el gameplay de Arale, o el gameplay de Mr. Satan en el torneo, o Goku chiquito Ultra Instinto contra el Super Saiyajin Infinito. Gameplays que son más que nada parodias, gameplays para boludear, que llevan más edición y más cosas raras, ¿viste? Como que no es un gameplay que vos te agarrás, tipo, no sé. No es como que yo comienzo a grabar a una batalla de equipos, gano, pierdo y termino. No, es como que lleva más cosas más randoms. Como que son gameplays más parodia, podemos decir incluso lo de Goku. Y bueno, ese gameplay, por ejemplo, no puedo hacerlo porque me requieren su tiempo y yo el tiempo lo dedico a la ISO. Por eso a lo mejor agarro gameplay así más rápidos como de batalla de equipo o los aleatoriamente desastrosos. Ya le dije que el objetivo de esa sección es hacer que ganar tiempo y subir contenido rápido, que sea fácil de hacer, mientras agarro la ISO. Que tengo que admitir, muchas veces decía, bueno, voy a grabar algo, dejo la ISO con pocas ganas, ¿viste? Y subo un video a YouTube. Que tampoco era malo, ¿viste? Subir un gameplay a YouTube, pero ojo, fase 6. Un medio subió esto, pero bueno, tengo la fase 6 y la fase 5. Cuidado. Se va a caer, así como se lo decía. Pero bueno, eso, en general, no participo por eso. A ver, seguramente habrá gente que diga, no, sos cagón porque no quisiste participar, porque te da miedo, qué sé yo. Yo la verdad, yo ya dije, yo ya dije la explicación. Si hay gente que piense que es por otra razón, bueno, que lo piense, pero yo la razón ya la di. Y bueno, espero que tampoco, no creo, pero espero que los organizadores del torneo no se hayan enojado porque no participé. Como digo, no es que no quiera participar porque no quiero perder o no quiero hablar con nadie o qué sé yo, es simplemente porque estoy concentrado en la ISO. Muchas cosas se sacrificaron, amigo. No lo digo, pero muchas cosas tuve que sacrificar por la ISO, amigo. Muchísimas cosas, la verdad. Por más que me guste, quiero terminarla y por más que me guste, tuve que sacrificar muchas cosas. Pero bueno, estoy en la recta final y quiero... Igual falta testear y todo eso. Por ejemplo, estoy en misión 100. Ojo, vamos a hacer un choque ahí. Bueno, me salió mal. Me olvidé de darle la flechita arriba, XD. Cuidado, vamos a ver. Batalla de Super Saiyajin 6 y Super Saiyajin 5, perdón. Yo quería que sea una fase 5, pero fue fase 6. Después viene Ultra Instinto contra Mega Instinto. Vamos. Perfecto.
Después viene el combate más épico. Bien. Vamos. Castle Dash Dragón. No me salió porque el oponente se chocó y yo tardé 2 horas en hacerlo. Bien. Vamos a agarrar la espalda en mi momento. Así que vamos a hacer así. Perfecto. Golpes débiles. Vamos a aprovechar. Cuidado. Me quiero hacer... Bueno, no alcancé a golpearlo para evitar su agarre. Pero me bajó tanta vida. Se puso increíble. Máximo poder. Me encanta que sean habilidades en las cuales el oponente puede intervenir para que no me chete, no saltándome la técnica o de alguna otra manera. Pero bueno, como digo, ahora estoy con la misión 100, que una de las cosas que más ganas tenía de modificar. Pero bueno, esas cosas no son tan fáciles. Primero hay que colocar los personajes. Segundo, hay que hacer pruebas, ver si... Por ejemplo, para que la misión 100, porque quiero que tenga dificultad obviamente, pueda hacer o que los personajes tengan mucha dificultad a nivel de... Bueno, por ejemplo, vos cuando lo modificás tenés para agregar la dificultad. Vos pones, no sé, que dificultad tenga 10, que tenga 15, que tenga 20. Puedo colocar, no sé, por ejemplo, 50, pero que no tenga arcillo potaras. Porque bueno, para los que no sepan, todos los combates de la misión 100, todos los personajes que se usan tienen su arcillo potaras. Por ejemplo, ataque más 3, ataque más 2, carga de ki más 1. Y todos los personajes tienen objetos Z. Yo puedo agarrar en esos combates o hacer que el oponente o los oponentes tengan mucha dificultad pero sin objetos Z, o que tengan poca dificultad pero mucho objeto Z. Yo tengo que encontrar cómo le balance eso, así que tengo que hacer muchas pruebas y ver cuál es la mejor, porque quiero que sea difícil. Lo que más, capaz que por lo que más tire es agregar cierto valor de dificultad, no irme a la mierda como colocar 70, pero que tengan objetos Z básico. Igual tengo que ver si no se me voy a la misión, si configure todo correcto y demás. Tengo que hacer muchas pruebas, pero bueno, eso va a llevar mucho tiempo en teoría, o capaz que lo hago así nomás y queda todo perfecto a la primera. Imagínate que configuro todo y ya a la primera se ve todo correcto, no tiene bugs. Pero bueno, el tema es ese, tengo que avanzar con eso y quiero estar 100% centrado en esas en esa modificación del juego en la misión 100, que siento que va a ser uno de los aspectos que va para gente que juega así solo. Va a ser lo que a lo mejor le dé más hora de entretenimiento, porque tiene cierta dificultad y va a ser más entretenido que hacer combate en duelos todo el rato. Y bueno, tengo que hacer muchos testeos. Igual hay que también testear el juego así de por sí. Hacer pruebas como testeos, pulir los últimos detallitos. Capaz que alguna técnica se buguea, algún traje me olvidé configurar algo y imagínate que el traje de daño que coloco lo coloqué mal y coloqué otro. Hay que hacer testeos en general, pulir. Pero bueno, ahora estoy con la misión 100. Eso es lo que les quería decir, que estoy con esa modificación. Y por ejemplo también hay que ver en qué mapa quiero que peleen, qué música quiero que suene. Por ejemplo, si son combates de contra 5 personajes, si quiero que puedas elegir a 4 guerreros, o te doy 15 puntos de poder y vos elegís a partir de eso. No, esa cosa hay que testearla y tengo que estar modificando eso. De hecho, bueno, dejé de hacerlo para grabar este gameplay. Vamos a hacer esta técnica, eso lo tratamos bien. Pero bueno, el tema es ese. Estoy con la misión 100. Creo que de todo voy bien. Voy en buen ritmo, pero bueno, después hay que testearlo. Bueno, Goku Ultra Instinto Xeno, otra vez. Me hubiese gustado el de Super, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Goku Ultra Instinto dominado contra Mega Instinto. Ojalá este combate se dé algún día, amigo. Sería buenísimo un combate de 2 doctrinas. Si bien ya las vimos pelear en equipo, me gustaría un combate entre ellos, a ver qué onda. Porque sería interesante, porque Vegeta sería re ofensivo y Goku en parte, pero también esquivaría mucho. Siento que sería un combate buenardo, amigo. Si no, son 2 doctrinas distintas. Y me pregunto si... porque está la de Ultra Instinto, está la de Mega Instinto. Y me pregunto si habrá otra más, como una que no tenga que ver ni con los ángeles ni con los dioses. A ver, vamos a hacer otro choque más. De nuevo Goku, Vegeta. ¿Quién quieren que van a ganar? ¿Quién quiere que gane este choque? Lo ganó Vegeta. Hay la gente que desconfió de mí, ganó. Vamos a ver. Vamos a sacar un poquito de aquí. Vamos. A ver si puedo ganar este combate una vez y lo terminamos. Y bueno, en este video no hay preguntas, sino les fui preguntando 4000 trillones de cosas y diciéndole cosas para que comenten. Así que, bueno, la pregunta de este video cuando termine, quiero que me digan qué combate les gustó más: Goku medio contra Vegeta Explorador, la pelea de la fase 4 Limit Breaker, la pelea de la fase Blue, o esta batalla, conforme se va desarrollando. Pero bueno, coméntenme eso. ¿Qué batalla les fue gustando más de este Goku? De este Goku y mi Vegeta. Mi buen compañero Vegeta. Vamos, nos recuperamos rápidamente. Tengo menos vida, así que cuidado. Vamos a ver. Vegeta Mega Instinto. Que la verdad me sorprendió mucho, amigo. Porque pudieron haber hecho... No sé, para ustedes, ¿cuál es más compleja? ¿El Ultra Instinto o el Mega Instinto? Por ejemplo, está bueno que el Ultra Instinto sea como, bueno, un arte de pelear
como que la conciencia, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, ustedes la conocen, así que salteamos la explicación. Pero bueno, como que el cuerpo reacciona solo y pelea por vos. En cambio el Mega Instinto es como que es más salvaje, ¿no? Es como más daño recibo, más loco me pongo. Es como cuando yo, por ejemplo, cuando soy arquero, quiero como quitarme el miedo o poner más loco, tengo que recibir un pelotazo ahí en la cara y es como que digo, vamos a jugar así, vamos a jugar así, y ahí es como que el que entra a mi área le corto la cabeza. Y es como que eso, ¿entendés? Como que necesito recibir un pelotazo en la cara y ponerme re loco. Pues así es como Vegeta, ¿viste? Más daño recibe, más fuerte se vuelve. En cambio el Ultra Instinto como una doctrina completamente distinta. Pero la verdad están muy piolas, la verdad. Me sorprendió lo de Vegeta, amigo. Es como que no es como un Super Saiyajin. Fíjense que si bien en parte, por ejemplo, la fase 2 tenía su desarrollo y todo eso, era como la fase 4 y la fase 3 son como multiplicadores. Sé que la fase 4 era dominar el poder de los Zaru dorado, que bueno, se parece mucho a lo de Broly. Concuerdo con la gente que dice eso. Después está el Super Saiyajin Blue, que son rituales. Super Saiyajin Blue, lo más básico, transformar el Super Saiyajin en la fase de God. Pero estas fases, si bien la clásica de tener el pelo teñido, pero tienen como un contexto distinto y una forma de obtención buenarda, con un estilo de pelea único. La verdad está muy piola. Bueno, vamos a terminar este combate de una vez. Vamos a hacer la clásica de me lo voy a coger, no te lo perdonaré. Así que bueno, buen combate Vegeta, pero como siempre, y el meme es real, Goku le gana. Adiós. Bueno, se defendió muy bien. Esta era piola que esta técnica en cuanto al rush se le nerfea a la velocidad. Capaz que tiene poco alcance, pero tiene muchísima velocidad. De hecho, muy bien que se le hayan colocado los cara extras para Goku en cuanto a la ulti. Pero bueno, buen combate Vegeta, pero este combate lo gana Goku. Adiós. La pelea ha terminado. Me tienes impresionado, lo que hiciste fue admirable. Así que bueno, gente, este fue el video de hoy. Espero que os haya gustado. Mucha información, ¿no? Por todo lo que les conté de mi ISO, por lo que yo dije que no iba a participar en un torneo, por lo de... bueno, todas las preguntas que le hice, lo de las apuestas, si quién ganaba el choque de poderes y demás. Pero bueno, gente, respóndanme qué combate le gustó más de, bueno, el Super Saiyajin, la fase 4 de mi Breaker. Si bien se me fue un poco de las manos, hubiese preferido Goku de Super, Goku de Super Dragon Ball Heroes también. Pero bueno, seguían siendo las mismas transformaciones, así que bueno, sin contar la fase 5. Pero dentro de todo piola. Así bueno, todos recuerden dejar su poderoso y like, suscribirse al canal, son todos bienvenidos. Síganme en mi Instagram que está en la descripción. Y ahora sí, yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video, por acompañarme durante todo el gameplay. Pasamos un rato ahí charlando y demás. Espero en un futuro poder verlos y poder hacer nuevamente esto. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video nuevamente. Los quiero a todos y adiós. Veo que te quedaste hasta esta parte, ¿no? Permitime que te dé un spoiler por ser tan crack y estar acompañándome hasta este momento. Hay una batalla de misión 100 que la denominé cabeza de huevo o algo así creo que era. Ya lo van a ver en la ISO. Me da mucha risa el nombre boludo que les puse, porque hay nombres re corte re serio y después te encontrás cabeza de huevo.